Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? En este video quiero que nos concentremos en cómo deberíamos diseñar las visualizaciones, cómo deberíamos diseñar la información que le provea o que le aporte valor para la toma de decisiones, dado que en otro video vimos las características de las plataformas de Business Intelligence y Analytics, que es el frontend que usan los usuarios para acceder a la información. Me parece importante en este que vean una serie de criterios y consideraciones que debieran entender a la hora de aplicar esas plataformas. Vamos por ello entonces. En este video justamente vamos a tratar de enfocarnos en responder estas tres preguntas. Por un lado, ¿qué aspectos yo debería conocer, tener definidos antes de ponerme a generar información o diseñar el frontend para que accedan los decisores o el propio decisor, sea el que de alguna manera lo está trabajando, pero qué cosas debería entender previamente antes de poner a construir información con estas herramientas? Lo segundo, algunos criterios de cómo diseñar visualizaciones, teniendo en cuenta distintos criterios que vamos a ver. Y por último, el uso de dos conceptos que hoy por hoy están muy relacionados con justamente el diseño de esta parte del frontend, que tiene que ver con el uso de data storytelling y tableros integrados a las visualizaciones. Bien, ¿qué deberíamos tener definido antes de ponernos a trabajar? Bueno, la herramienta debiera tener definido a partir de los datos que van a estar en el repositorio que va a ser un data warehouse o que van a ser data mart, eso sería lo ideal. Obviamente que estas herramientas permiten integrar dataset o fuentes de datos dispersas, pero corporativamente la idea es que lo esté trabajando de algún repositorio que esté previamente bien trabajado, con datos cuidados, con la calidad, con la integración necesaria e inclusive también preparados para facilitar su acceso, pero esos datos entonces deberían tener identificados en un lenguaje de negocio claro dimensiones, tanto a nivel de atributos como a nivel de también jerarquías en esas dimensiones, y métricas. Obviamente que puede haber métricas e inclusive podría haber definidos previamente algunos indicadores. Ahora, otro tema que es importante es tener claro si la visualización que vamos, cada una de las visualizaciones que vamos a trabajar en este tipo de herramientas es del tipo exploratorio o lo que se llama explicativo o declarativo. En el primer caso, lo que queremos es descubrir cierto conocimiento en los datos, es decir, que no tenemos muy claro el qué, o sea, qué es lo que queremos, cuál es la historia que queremos contar, cuál es la narrativa de que nos van a expresar esos datos a través de la visualización, sino que la visualización la vamos a estar usando para que el usuario pueda entender qué hay en esos datos, ¿sí? Ya sean anomalías, ya sean distribuciones, relaciones, patrones o revelaciones. En cambio, en el otro extremo tenemos las visualizaciones que el fin que tienen es comunicar un mensaje, es decir, que ya está muy claro la decisión y lo que queremos expresar con la visualización. Por lo general, entonces, que está clara la recomendación, la alternativa que se definió en una decisión y en realidad la visualización se está usando no para apoyar la decisión, sino más bien para comunicar adecuadamente eso que se va a hacer. Vamos a ver que de alguna manera esta primera clasificación va a dos extremos y ahora voy a adentrarme en cada una de ellas para ver que hay grises o estadios intermedios en estas visualizaciones. En el exploratorio podríamos dividir entonces dos grandes tipos de usos. Uno que es más para quien está preparando los datos, o sea, está usando la visualización no para apoyar la toma de decisiones, sino lo que yo estoy llamando ahí preparación, que es
intentar entender los datos en forma previa, descubrir faltantes, anomalías, detectar qué variables sirven y qué variables no sirven de un set de datos, un conjunto de datos, una fuente de datos que quiere incorporar en una visualización. Pero entonces, es para una persona que está trabajando en la preparación de datos y no tanto en un decisor que ya está metido en una decisión propiamente dicha. El otro, que lo estoy llamando revelación, pero también es dentro del análisis exploratorio, sí de alguna manera está dentro del proceso decisorio y puede servir para que distintos usuarios de negocio puedan, o analistas de datos, bueno, dependiendo del rol que tenga la persona que es usuario de la plataforma, pero pueda tratar de detectar oportunidades de decisión o ver cómo mejora ante una decisión porque busca ciertos hallazgos de identificar alternativas posibles o comportamientos que pueden tener determinados actores que son relevantes a la hora de elegir su mejor alternativa, pero donde no tiene del todo claro todo el panorama, sino que va experimentando con los datos ciertas hipótesis. Por lo general, este tipo de visualización la hace quien está buscando esas hipótesis y no es tanto una visualización para su uso en múltiples ocasiones, ¿no? Tiene más que ver con un uso de única vez de armado de la visualización por quien está buscando estas hipótesis. Del otro lado tenemos el análisis explicativo, donde si bien en un extremo podríamos tener a que yo estoy llamando narrativa, y que es el que yo les comentaba al inicio, que es donde tenemos clara una decisión, porque se hizo un análisis muy detallado e inclusive ya se eligió cuál es la mejor alternativa, pero de alguna manera se arma una narrativa a través de ciertas visualizaciones porque se quiere convencer al conjunto o explicar o justificar por qué se va a seguir ese camino. Entonces ahí la visualización tiene más que ver con reforzar una decisión tomada, pero no tanto en una ayuda para tomar la decisión. En el otro lado, sí podemos tener que yo llamo orientado, pero que también es dentro del análisis explicativo, y que puede servir para que se visualicen cierto tipo de información que tiene que ver con conocer cierta realidad que es de interés para distintos actores relevantes de una organización a la hora de tomar decisiones. ¿Por qué? Porque quiere detectar determinadas variables o factores críticos para detectar alguna necesidad o oportunidad de decisión. Entonces eso lo hace de manera cotidiana o en algún caso puede ser que se arme ad hoc, pero podría ser que siempre se quiera ir detectando y monitoreando para ver si hay necesidad de tomar alguna decisión o inclusive cierta información común relacionada con ciertos objetivos organizacionales de determinados decisores que ayuden a identificar alternativas o conocer escenarios futuros internos o externos de la organización que permitan ayudar a medir el impacto de ciertas alternativas o cursos de acción que se quieren tomar. Entonces, en esta que llamo explicativo pero orientado, digo, ya no está tan clara una narrativa posterior a haber tomado la decisión, sino que está claro qué es lo que se quiere mostrar más allá de que se va a poder usar esas mismas visualizaciones en distintas decisiones que puedan tomar. Ahora, una vez que tenemos claro justamente si es explicativa o exploratoria y dentro de cada una de estas, narrativa, orientado, relevación, va a ser importante de alguna manera poder avanzar en el propósito y en la audiencia, ¿sí? Porque eso es lo que después nos va a permitir definir el cómo, ¿sí? ¿Qué diseño particular voy a hacer? El qué quiere decir, bueno, ¿cuál es la historia que quiero explicar? Si es del tipo narrativa,
y de alguna manera, o qué cosas, o qué variables, o qué realidad quisiera ayudar a entender a los decisores si es de tipo orientado, o cuál es la hipótesis que quiero trabajar en el de revelación, etc. O sea, un poco eso es el qué. Y el quién va a tener que ver, bueno, quiénes van a ser los destinatarios. En algunos casos, el que lo hace es el propio destinatario, pero en otros no, y ahí es muy importante entender el estilo, las preferencias, qué tipo de visualizaciones puede entender mejor, qué tipo de variables o lenguaje entiende, con qué frecuencia lo va a usar. Justamente trato de expresarles en este gráfico que ven acá abajo que en la medida que vamos más de lo explicativo y en ese caso de la narrativa a en el otro extremo el exploratorio, ¿sí? Inclusive el que tiene más que ver con la preparación de los datos, tengo mayor o menor nivel de especificidad en esto de qué y obviamente también del quién, ¿sí? Entonces, se aplica totalmente, o sea, muy, muy específico y muy cerrado en la narrativa, donde puedo, un montón de criterios que vamos a ver ahora próximamente, trabajarlos muy en detalle porque está muy claro el qué y el quién, se va haciendo un poquito más difuso y tengo menos herramientas y menos cosas que definir cuando todo esto no está tan especificado previamente, ¿sí? Pero no está mal, es porque ese es el objetivo de la visualización que voy a estar generando en la plataforma. Ahora, una vez que entendimos entonces distintos aspectos que debería tener definidos o claros antes de ponerme a diseñar las visualizaciones, vale la pena revisar, aunque sea genéricamente, algunos criterios que son importantes tener en cuenta a la hora de diseñar las visualizaciones. Obviamente que es importante definir qué tipo de visualización va a ser, si más de tipo verbal, a través de tablas, donde está un detalle de los datos muy exhaustivos, o más de tipo visual, que permite la detección rápida de la información. Y por otro lado, en cada caso vamos a tener que tener en cuenta criterios de diseño, y para todo esto es muy importante lo que hablábamos hace unos instantes, ¿sí? Si yo, qué nivel de especificidad tengo, tanto en el propósito como en la audiencia. Tipos de gráficos hay muchos, ¿sí? De hecho, acá podría mostrarles una gran variedad según lo que quiero hacer es una comparación, entender la distribución entre variables o la relación entre las variables o cómo se compone un conjunto. Pero independientemente de eso, de alguna manera lo que vamos a poder entender es que según el objetivo que yo tenga, vamos a, en primera instancia, poder elegir algún tipo de variable u otro. Por darles un ejemplo, el caso de el gráfico, a ver, déjenme que acá lo señale, ¿sí? Supongamos, el gráfico de líneas se suele usar más bien para comparar la evolución temporal de determinadas variables de tipo continua, principalmente cuando quiero hacer una comparación, ¿sí? Y entender esto mismo en variables que son de tipo categórica, suelo usar gráfico de barras. Ahora, el gráfico de barras también me puede servir para entender una distribución de valores categóricos. Ahora, puedo tener gráfico de barras horizontales o verticales. Las horizontales se suele usar cuando la descripción de estas categorías es larga y no, cosa que no podría ser en una vertical, o si quiero entender la composición, es común usar los famosos gráficos de torta o inclusive las barras apiladas que hay de distinto tipo. Y hay criterios a tener en cuenta. Por ejemplo, los de gráfico circular, hay quienes están en contra porque al ser tipo torta es más difícil comparar cuando hay pequeñas, cuando no es tan clara la proporción y les parece que es más claro cuando esto de alguna manera está distribuido en forma de cuadrados.
Pero todos estos detalles tienen sus particularidades según quien sea la audiencia. Porque si la audiencia está muy acostumbrada a usar gráfico de torta, quizás sea mejor elección que de repente tratar de cambiarlo a algo de este estilo, ¿sí? Entonces, por eso ahí el gráfico tiene que ver con el qué, pero también tiene que ver con la audiencia. En el caso de las tablas, de alguna manera vamos a usarlas para cuando se quiere entrar más en detalle, ¿sí? En una comparación muy fina, donde de repente al usuario le sea más cómodo ir a los datos concretos y no tanto poder hacer una detección rápida que lo va a ver más fácil en un gráfico. Pero de nuevo, puede haber audiencia que está muy preparada a los números y a las planillas y donde de repente le es más cómodo que se le presente la información en formato de tablas. ¿Sí? Hay otros elementos que pueden ser significativos para complementar las visualizaciones, como pueden ser las imágenes, como pueden ser explicaciones, textos que explican variables, o inclusive en el caso de que yo les planteaba de la narrativa, donde obviamente también los títulos y los subtítulos pueden tener gran importancia a la hora de contextualizar a el usuario qué es lo que va a estar visualizando, sobre todo cuando quien genera la visualización no es quien después va a ser el usuario para la toma de la decisión. Hay toda una disciplina relacionada a lo que se llama database, que tiene que ver con cómo es la mejor forma de diseñar colores, estilos, posicionamiento, tipo de letras, espaciado, etcétera, a la hora de la visualización para dar un buen mensaje. Si bien no quiero meterme en ese detalle, sí quiero darle algunas recomendaciones o buenas prácticas de tipo general. ¿Sí? Y que de nuevo van a tener mayor o menor relevancia si se trata de una visualización más del tipo narrativa o si es una más del tipo orientado o inclusive mucho menos si es del tipo exploratorio. En líneas generales, lo que podríamos decir es que deberíamos eliminar todos aquellos elementos en una visualización que no aporten valor, que no aporten información para el objetivo que se está haciendo la visualización y que por lo tanto, si está simplemente es ruido cognitivo, o sea, lo distrae de su objetivo. Y por el otro lado, resaltar lo importante. ¿Cómo resalto lo importante? Con el tamaño de la letra, con el color, poniéndolo en un determinado color distinto de todo el resto, o poniendo negrita o una posición relevante en la pantalla. Mientras que ¿a qué nos referimos con eliminar todo lo que distraiga? Bueno, obviamente gráficos que no aportan ningún valor para el objetivo que tengo, pero también los bordes si no aportan nada es una distracción, muchos colores es una distracción, poner ejes que se sobreentienden o títulos que se sobreentienden también es una distracción porque no le permite concentrarse en lo importante. Hay distintos criterios, metodologías que son distintos elementos que tienen que ver o cómo cuido cantidad de elementos que están en la pantalla, el espaciado, el contraste, repetición, cómo los alineo, qué tiene que estar próximo con cada uno. Se los menciono a nivel de criterios, lo mismo a nivel de lo que se llaman atributos preatentivos, ¿sí? O sea, de qué manera puedo lograr la atención del usuario respecto de un mensaje. Bueno, ya sea con el tamaño, o sea, obviamente mayor tamaño genera mayor atención porque da idea de mayor relevancia. El uso de los colores es algo que se toma muy en cuenta, por un lado, porque si hay muchos colores, nada está resaltado y distrae. Entonces tengo que ser moderado en el uso de los colores, de usar muy pocos, por lo general 2, a lo sumo 3. Usarlos de manera consistente en los distintos gráficos. Si tiene un significado, que ese significado sea el mismo. Obviamente que hay significados emocionales como el rojo, el verde, el amarillo, que debería usarlos con mucho cuidado. Y por otro lado, también lo que les decía de la pantalla, si se habla de la Z, porque uno suele mirar
desde arriba a la izquierda hasta abajo a la derecha. Entonces, obviamente que lo más importante, lo que uno quiere que vea al principio, debería ponerlo arriba a la izquierda, ¿sí? A la inversa, abajo a la derecha, lo que debería ver al final o que de alguna manera puede tener menos importancia. Y también, obviamente, el uso de negritas, itálicas, la separación que uso para juntar distintos elementos que están relacionados, o el subrayado, o distintos tipos de gráficos. Bueno, todas esas cosas no deberían ser usadas al azar, sino entendiendo que generan distintos niveles de atención y estos niveles de atención deberían estar relacionados con el mensaje y la importancia de lo que queremos mostrar. Obviamente que algo a tener en cuenta, que muchas veces no se lo tiene, es que cuando yo resalto algo, ¿sí? Hago resaltar un determinado aspecto, dejo oculto o más invisibilizado todo el resto. Entonces no lo puedo hacer de manera azarosa. El uso de un color o de una negrita o un tamaño grande o donde lo pongo, porque eso hace que dejen de prestarle atención a ciertas cosas. Y acá entra en juego lo que les planteaba de análisis exploratorio o explicativo. Cuando tengo un análisis explicativo y muy de narrativa, donde quiero justamente focalizar la atención de alguien en eso, bueno, tengo que tener en cuenta que eso está generando un sesgo para quien lo mira y lo estoy de alguna manera induciendo a ver eso. Si yo lo que pretendo es un análisis más de tipo exploratorio o explicativo, pero más orientado, pero no tanto, debería ser cuidadoso en el uso de estos atributos si de alguna manera quiero dejarle libertad de interpretación justamente al usuario que va a usar esa visualización. Y por último quisiera aprovechar para comentarles y que entiendan dos conceptos que seguramente van a usar a la hora de trabajar con las visualizaciones. El primero es uno que ha tomado mucha relevancia, que son los que se llaman data storytelling, que de alguna forma lo que plantea y está muy asociado al tipo de visualización explicativo y del tipo narrativa, tiene que ver con usar una combinación de visualizaciones en cierto eje de tiempo y que se van contextualizando con narrativas escritas que permite de alguna manera al usuario que lo visualiza poder ir comprendiendo una historia que se le está contando, pero donde un poco la idea que se toma de los cuentos es que tenga efectos e información racional y emocional, es decir, que a través de tratar de jugar con la emoción del receptor, determinados conceptos le queden muy fijados y que le retenga y queden en su percepción final respecto de otros que les queden más bien invisibilizados. Entonces, un poco el objetivo es poder plantear en la herramienta, en la plataforma de visualización, a partir de un conjunto de visualizaciones, pero que se fueran ir armando como en un eje temporal, donde unas primeras que van a ser el inicio le permiten al usuario ir entendiendo un contexto, un problema inicial que quieren solucionar y donde le capta la atención de esa persona del problema, un nudo donde va entendiendo qué es todo lo que se analizó para finalmente, en el final, en el desenlace, hacerle una recomendación. Y para que esto lo entiendan, podría ser de que en alguna manera en el inicio se planteen algún conjunto de visualizaciones donde se entiende la realidad de ventas de la organización y cómo tenemos un problema en una línea de productos que está decreciendo, por ejemplo en ingresos, y en un nudo donde se entra en más detalle en esa línea de productos, viendo cómo está decayendo a nivel general, pero que hay determinados lugares donde está dando muy buena rentabilidad y cómo productos parecidos de la competencia están aumentando su participación para finalmente dar una recomendación de hacer ciertos
ciertos cambios a nivel de ese producto, desatendiéndolo en ciertas regiones, pero aumentando las campañas de promoción y marketing en estos sectores, pudiendo mostrar costos de esas campañas, etc. Lo que quiero decir es que de alguna manera es ir guiando al usuario a través de un conjunto de visualizaciones, pero que suelen estar acompañados con textos que van explicando un poco esta narrativa. Y el otro elemento importante para entender es el uso de tableros. De nuevo, no es el objetivo de este video verlo en mucho detalle, pero de alguna manera la idea es que entiendan que el concepto del tablero tiene que ver con ponerle en pantalla un conjunto de métricas y de indicadores que le ayuden a el conductor, de alguna manera, al decisor, a entender la salud de estos aspectos para poder alertarlo y que pueda tomar ciertas decisiones. Como podemos ver, es muy diferente el tablero del comandante, del piloto de un avión, que el de una moto. ¿Por qué? No es solo por un tema de costos, es porque de alguna manera si yo lo distrajera con tanta cantidad de elementos, de indicadores, a alguien que está conduciendo una moto, posiblemente choque, porque tiene que estar mucho más atento al contexto. Yo simplemente le voy a dar algunos pocos elementos que no sean distractivos para que él pueda estar prestando atención a lo que está pasando en la calle, ¿sí? Mientras que en el avión hay muchas más cosas automatizadas y él puede estar prestándole más atención a todos esos elementos y quizás menos a lo que está pasando delante de su parabrisas. En el caso de los tableros en las soluciones analíticas, es el mismo concepto. Acá el piloto de alguna forma es el decisor, al cual le queremos proveer de visualizaciones respecto de ciertas métricas donde pueda ver la evolución o, digamos, ver variables cuantitativas que le permiten identificar, bueno, cuánto están midiendo determinados aspectos, como podrían ser el importe vendido o la ganancia que estamos teniendo en determinada línea de productos, así como indicadores que le permitan detectar si estamos bien o estamos mal. Es ahí donde de alguna manera a mí me interesa interiorizarme un poco en este concepto de los indicadores. A diferencia de la métrica, el indicador necesita una construcción un poco más compleja, porque necesita no solo identificar una métrica que nos va a decir efectivamente el valor en el cual se encuentra la representación de un determinado aspecto, en nuestro ejemplo hablábamos de las ventas, sino que también para tener un indicador debería tener un objetivo de cumplimiento. Por ejemplo, una meta del importe mensual que estaría bien vender. Y el tipo de cumplimiento, si de alguna manera cuando aumenta esa métrica es mejor o si aumenta es peor y entonces lo que es mejor es cuanto más bajo es, ¿sí? O si lo mejor a nivel de objetivo tiene que ver con acercarse. Si ahí les estoy planteando ejemplos en cada caso. ¿Sí? Los que aumentan, por ejemplo, tipos de cumplimiento para que aumentar es mejor son ingresos, satisfacción del cliente, reducir los costos, obviamente, que lo mejor es que sean más bajos, o el tiempo de espera, por ejemplo, o los reclamos de los clientes, lo mejor es que sean cuanto menos mejor, etc. Entonces, yo no solo tengo que tener definido una métrica, sino un objetivo de cumplimiento respecto de un tipo de cumplimiento, y para poder finalmente evaluarlo, debería elegir un formato de cómo me lo va a mostrar, por ejemplo, a través de una semaforización de 3 valores o de 5 con un tacómetro, y justamente lo que se llaman los umbrales, ciertos límites que nos permiten identificar cuándo debería poner una alerta de peligro, cuándo deberíamos avisarnos de que está todo bien o que deberíamos tener algún cuidado, supongamos en esta visualización de 3 posibilidades con verde, amarillo y rojo. ¿Sí?
Acá les daba un ejemplo de importe vendido mensual, que es la métrica, donde tengo un objetivo de $500.000, donde el tipo de cumplimiento es de aumentar y donde pongo un formato, elijo y unos umbrales para que me pueda detectar y indicar, dar ese indicador. ¿Sí? De igual manera que en el primer ejemplo del tablero de la moto o del auto, podría tener un indicador de si me estoy quedando sin nafta. Así que me va a poner en rojo un icono. ¿Y eso es por qué? Porque está definido que si hay menos de tal cantidad de litros en el tanque, quiere decir de que debería tomar rápidamente la decisión de cargar más nafta porque me voy a quedar sin combustible. Ahora, la verdad que si bien no es el objetivo de este video adentrarnos tanto en el concepto de indicadores y tableros, sino que tengan alguna idea de qué son y su uso, sí vale la pena o me interesa dejar recalcados que a la hora de plantear indicadores va a ser importante, además de definir los elementos que yo recién les planteaba, también identificar, bueno, cuáles son las fuentes de datos, tanto para las métricas como para los objetivos de cumplimiento, de definir con qué nivel de granularidad se quiere ver ese indicador, con qué periodicidad se tienen que ir actualizando y revisando, porque en el fondo trata de medir el impacto de ciertos elementos y tengo que ver, bueno, cada cuánto lo quiero o en qué momento me tiene que mostrar el indicador, o sea, tiene que hacer esa medición para detectar si está bien o está mal. Y lo que es muy importante, muchas veces los indicadores nos permiten cierta agregación, porque ciertos indicadores de mayor nivel, como podría ser la satisfacción de nuestros clientes, va a poder entenderse a partir de la construcción de un conjunto de indicadores de menor nivel, como puede ser cantidad de reclamos, tiempo que me demoran la atención de los clientes, etc. Bueno, ahí va a ser muy importante qué reglas o qué ponderación o reglas de agregación fijo para construir ese indicador de mayor nivel a partir de este conjunto de indicadores menores. Sobre todo porque yo siempre debiera ser muy cuidadoso y tener en cuenta dos aspectos. Primero, que efectivamente esas métricas que estoy usando para medir ciertos objetivos, aspectos que me interesan, sean representativos. ¿Sí? Eso a veces no es tan fácil. En aquellos que son más de tipo cualitativo, no es tan fácil esa representatividad. Y lo segundo y más importante que está relacionado con eso, es que de alguna manera tienen que ayudar a tomar mejores decisiones, a tomar acciones en relación a lo que me está mostrando. Y para eso, si no es representativo, a veces puede motivar a hacer determinadas acciones de corrección cuando no era tan peligroso lo que estaba viendo o por el contrario, me está dejando tranquilo y en realidad respecto del objetivo que tengo, el indicador no es del todo representativo. Entonces, hay que ser muy cuidadoso en ver si efectivamente los indicadores son representativos de los objetivos que van a tener los decisores. ¿Sí? Pero bueno, insisto, no quería, esto implicaría detallarnos y detallarnos mucho en el tema de indicadores, simplemente como unos temas a tener en cuenta al respecto. Pero bueno, en resumen, quisiera revisar que lo que tratamos de ver en este video tiene que ver, por un lado, con entender que antes de ponernos a diseñar la solución, las visualizaciones, también las historias contadas con datos o los tableros, deberíamos tener muy claro la definición de métricas, dimensiones, indicadores a nivel de los datos que vamos a utilizar y de dónde los vamos a sacar, tener muy claro
el propósito y el tipo de visualización, si es explicativa o exploratoria, y dentro de eso los distintos tipos que vimos, y a partir de eso entender en mayor o menor nivel el propósito y la audiencia para a partir de ahí tener en cuenta todos estos criterios de cómo se diseñan las visualizaciones, ¿sí? Donde fuimos tratando de recorrer distintos aspectos, así como a la hora de usar data storytelling o tableros con indicadores, también entender un poco qué son y su propósito para usarlos en su justa medida. Espero que les hayan quedado claros estos conceptos y nos seguimos viendo.